Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de los podcasts de Construir. Y bueno, el día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial y él es Mauricio Otarola, director de estudio de uso de Hensler en Costa Rica y posee más de 9 años de experiencia en proyectos de diversas escalas. Se enfoca en crear diseños innovadores y de alto valor que respondan a los objetivos de sus clientes. También Mauricio, como diseñador y estratega, su trabajo se basa en la investigación, liderando los esfuerzos de Hensler Research Institute en Latinoamérica para mejorar el diseño a través de datos. Entonces estamos muy emocionados de compartir por acá en Construir con Mauricio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo muy bien. Me alegra que esté todo muy bien y me alegra tenerlo acá como invitado del podcast de Construir. Para comenzar esta conversación acerca del impacto de los proyectos de usos mixtos en las ciudades de la región, ¿usted cómo define un proyecto de uso mixto? ¿Cómo se diferencia de otros desarrollos urbanos tradicionales? Sí. Bueno, la forma más simple de entender un uso mixto es realmente pensarlo como un ecosistema. O sea, cuando hablamos de usos mixtos, hablamos de la integración de diferentes usos, de diferentes poblaciones dentro de un sentido de conjunto. O sea, básicamente proyectos que tienen una identidad propia, pero que albergan múltiples formas de experiencia, de usos, etc. Un desarrollo tradicional, una torre residencial o un edificio de oficinas, funcionan en aislado, ¿no? O sea, realmente tienen una única vocación y eso limita muchísimo el uso y además la cantidad de personas o la cantidad de interacciones que pueden facilitarse. Entonces, los proyectos de uso mixto son básicamente ecosistemas de uso, o sea, espacios en donde las experiencias se multiplican a la hora de integrar espacios o tipologías, digamos, que se complementan entre sí de forma positiva. Así es. Y bueno, como estos proyectos, al igual que otros, tienen siempre sus beneficios, ¿cuáles son los beneficios claves que ofrecen este tipo de proyectos a las ciudades y en todo caso a las comunidades locales de la región? Sí. Los proyectos de uso mixto no son o sea, no son una idea nueva, ¿verdad? O sea, esto no es algo novedoso necesariamente en la historia, ¿verdad? Del diseño, de la arquitectura o de la planificación. Realmente las ciudades históricas, medievales, ¿verdad? Europeas ¿verdad? En las que se creó, por ejemplo, el urbanismo más tradicional, son ciudades mixtas, son ciudades en donde la gente vive, trabaja, consume, ¿verdad? En un mismo lugar. Conforme la planificación de las ciudades cambió en el siglo XX, ¿verdad? Realmente empezamos a crecer la ciudad de forma expansiva y empezamos a separar los usos. Entonces empiezan a aparecer los polos residenciales versus los polos industriales o polos de trabajo, que tal vez hace 50, 60 años no era un problema, ¿verdad? Movilizarse de un lugar a otro en la ciudad, pero evidentemente las ciudades latinoamericanas y cualquier parte del mundo, pero particularmente en Latinoamérica, somos víctimas del tráfico, de la movilización que requiere, digamos, vivir a las afueras de la ciudad y tener que movilizarse al centro o viceversa, ¿no? Entonces, los proyectos de uso mixto lo que vienen es a traer esa idea de ciudad compacta otra vez al centro, digamos, de la conversación, en donde las personas puedan vivir y trabajar en un mismo lugar, o sea, que no tengan que desplazarse, que no tengan que durar una hora y media o a veces inclusive más en tráfico para pasar de su casa a su lugar de trabajo o de su casa a recoger a los niños en la escuela, ¿verdad? Entonces, cómo poder crear ciudades o entornos más compactos es una de las premisas principales de los proyectos de uso mixto. O sea, si hablamos de un valor clave es facilitar la relación entre los usos, ¿verdad? Que la gente pueda encontrar lo que necesita a una distancia caminable, que pueda bajar de su edificio de apartamentos y caminar a un supermercado dentro de un mismo desarrollo. Entonces, tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado de la ciudad de los 15 minutos, ¿verdad? O sea, que tiene que ver cómo puedo resolver las necesidades básicas, ¿verdad? De trabajo, vida, consumo, dentro de un radio de 15 minutos de movilidad, idealmente peatonal o idealmente no motorizada. Entonces, es un reto muy grande, ¿verdad? Evidentemente, con las ciudades que tenemos actualmente, pero tiene una serie de valores que van, por un lado, desde valores para los desarrolladores, ¿verdad? Un proyecto de uso mixto tiene beneficios a la hora de poder sacarle más provecho, por ejemplo, al uso de la tierra, ¿no? O sea, realmente poder densificar de forma más eficiente y hacer que un edificio que tal vez de oficinas se usa normalmente, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego los fines de semana está vacío. Un proyecto de uso mixto a la hora de integrar residencial, oficinas, comercio, realmente se mantiene activo 24 horas todos los días de la semana, ¿verdad? Entonces estamos construyendo edificios que tienen una vida o un valor de uso mucho mayor
a un edificio tradicional. Entonces, desde el lado del desarrollador, eso es muy valioso. Del lado de la experiencia de las personas, evidentemente, poder vivir, trabajar, consumir cerca, nos libera tiempo. Y al final de cuentas, el tiempo es para todos nosotros ese es el elemento más valioso, ¿no? Es lo que realmente apreciamos más para poder estar con nuestras familias, para poder hacer ejercicio, para poder distraerse, etcétera. Y si estamos perdiendo nuestro tiempo movilizándonos, ¿verdad? Evidentemente hay una pérdida de experiencia y hay un impacto muy grande también en la vida de todos nosotros, ¿no? Es bastante increíble como esto de las ciudades de 15 minutos ha sido un éxito al lado de Europa por lo mismo, porque las personas que viven en este rango se sienten mucho mejor en temas de movilidad. Y hablando de movilidad, pues puede ampliar un poquito cómo influye en este tipo de desarrollo. Nos comentaba de que se puede caminar o se puede ir, por ejemplo, si hay ciclovías, se puede hacer utilidad de estas mismas, pero también cómo influye en el diseño de infraestructura en la región. Sabemos de que actualmente en algunas ciudades de Latinoamérica o la región hay mucho desorden en su infraestructura. Entonces, ¿cómo estos proyectos de uso mixto vienen a influir de forma positiva a las infraestructuras? Los proyectos de uso mixto normalmente son proyectos de gran escala. No necesariamente, pero normalmente son proyectos de una dimensión que llamamos grande, ¿verdad? En donde integran múltiples edificios o múltiples usos dentro de un campus o dentro de un desarrollo más complejo. Los desarrollos de uso mixto en Latinoamérica son principalmente usos mixtos horizontales. Eso quiere decir que no están mezclados los usos uno sobre otro, sino más bien uno al lado del otro. A diferencia de otras ciudades, no sé, como Londres, en donde realmente la tierra escasea demasiado, entonces realmente los desarrollos mixtos son en vertical, ¿verdad? Entonces, al ser desarrollos horizontales en Latinoamérica principalmente, son más expansivos. Entonces, eso nos permite aumentar la cantidad de espacios entre edificios, ¿verdad? Entonces, los usos mixtos más bien se caracterizan por ese valor de vida que hay entre los edificios, en el espacio público, en las plazas, en las aceras, que hay que hacer la salvedad, que muchas veces no es espacio público en sí, o sea, es un espacio privado, pero que tiene una vocación pública, que tiene una vocación a que la gente lo pueda tomar, a que la gente lo pueda utilizar. Y eso tiene un aporte muy importante al encuentro, a la ciudadanía, a que las personas se puedan encontrar, que puedan caminar. Y al mismo tiempo, eso es una, digamos, de las dimensiones, ¿no? En cómo los grandes proyectos cambian o tienen impacto, digamos, en la movilidad urbana de un sector, pero también los proyectos de uso mixto pueden entenderse o deberían entenderse como un ecosistema dentro de la ciudad. O sea, yo como desarrollador o como diseñador no puedo pensar que mi proyecto vive en aislado. O sea, yo tengo que entender cómo mi proyecto residencial o comercial se beneficia de lo que tiene al lado, a pesar de que, ¿verdad? Yo no tengo injerencia sobre los elementos residenciales, pero no, ¿cómo los puedo conectar? Entonces, esa infraestructura, puede ser que yo esté desarrollando un proyecto de vocación oficinas y comercial, pero tengo al lado o cercano un gran desarrollo urbano residencial existente. Bueno, ¿cómo lo conecto? ¿Cómo genero ciclovías, aceras? ¿Cómo genero infraestructura pública más allá de los límites de mi proyecto para conectar y generar ese ecosistema? Entonces, cuando pensamos en un proyecto de uso mixto, tenemos que pensar más allá de los límites de la propiedad en la que estamos trabajando, ¿verdad? Realmente entender cómo creamos ciudad y cómo conectamos con esos otros espacios, porque al final de cuentas es un público cautivo que queremos traer, es la población que va a ser el público meta para el uso comercial que yo estoy desarrollando, al uso residencial le va a beneficiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos una sinergia de usos o de valores? Realmente nos va a ayudar a crear ciudades más conectadas, ¿verdad? Entonces, el impacto en la infraestructura tiene que ver en cómo dejamos de pensar más allá de nuestro límite de propiedad y empezamos a construir ciudad. Me parece muy, muy correcta la posición que usted nos comenta, porque sí, definitivamente, al fin y al cabo, el uso mixto es una integración de diversas cosas y es lo que hace que sea exitoso este tipo de proyectos. Sin embargo, ¿qué retos puede enfrentar el llevar a cabo este tipo de proyectos de uso mixto en la región? Sí. Hay retos de muchos tipos. Desde los retos normativos, por ejemplo, hay ciudades o espacios urbanos en donde no hay una normativa que favorezca o que beneficie el desarrollo de usos mixtos, tal vez zonas con una normativa muy restrictiva de usos, que son únicamente residenciales o que son únicamente oficinas, ¿verdad? Entonces, luchar, digamos, con acelerar, ¿verdad? Que la normativa se ponga al día
es uno de los retos importantes. Otro de los retos importantes es que evidentemente pueden ser proyectos más complejos de construir o más complejos de diseñar, ¿verdad? O sea, ya la oficina de diseño, ¿verdad?, que ha construido o desarrollado edificios de oficinas, no necesariamente tiene el expertise o tiene ¿verdad?, el conocimiento para también desarrollar comercio, residencial, oficinas, ¿verdad?, servicios. Por ejemplo, los usos hospitalarios empiezan a ser grandes anclas para los proyectos de uso mixto. Entonces, muy pocas oficinas tienen ese músculo, ¿verdad?, para poder integrar estas áreas de experiencia. Entonces, un reto es poder armar un equipo de expertos que entiendan realmente y sean expertos de cada uso. Se vuelve fundamental, ¿no? Y eso creo que es algo que para los desarrolladores, para las personas que están trabajando en ese tipo de proyectos, es algo que hay que tener muy en mente, ¿no? O sea, cómo no traigo un generalista, ¿verdad?, a un arquitecto que diseña un poquito de todo, a diseñar un proyecto de uso mixto, porque al final el proyecto de uso mixto el valor está en cómo los integro, en cómo genero ese sentido de conjunto, más que soy muy bueno resolviendo un edificio de oficinas o soy muy bueno resolviendo un edificio residencial. El valor está en cómo los conecto, cómo genero esas sinergias. Entonces, eso es algo que es uno de los retos también a nivel de diseño. Y también otro reto importante, y eso no es tanto un reto, sino una condición dada, es que son proyectos de mayor largo plazo. O sea, son proyectos que requieren paciencia de desarrollo. A la larga tienen un retorno mayor, un retorno de aprovechamiento de la tierra mayor, pero son proyectos que tardan en madurar, ¿verdad? Mientras que un proyecto de una torre residencial tal vez se construye, ¿verdad?, diseño, construcción, 2-3 años, venta 1 año más y, ¿verdad?, listo. Mientras que un proyecto de uso mixto tiene un tema de planificación, tiene un tema de ideación un poco más largo. Otro, con esto, digamos, como para hacer un balance entre este reto del tiempo, es que también los proyectos de uso mixto, en los que principalmente se incorporan usos residenciales, vemos cada vez una tendencia creciente a los proyectos de renta residencial. En un proyecto de renta residencial, el operador o el dueño o el desarrollador se mantiene como dueño del inmueble, ¿no? O sea, se mantiene como dueño del edificio. Eso quiere decir que tiene que velar por la plusvalía y el aumento del valor de ese edificio, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, un proyecto de uso mixto realmente es un gran arma para ese tipo de desarrollos, que se mantenga vigente en el tiempo, ¿verdad? Son proyectos en donde el hecho de que haya tráfico de personas, el hecho de que haya una vida activa, ¿verdad?, lo va a mantener vigente, lo va a mantener relevante, y eso aumenta su valor, ¿no? Entonces, si estamos pensando en desarrollos en los cuales yo voy a mantenerme bajo una modalidad de renta, que es la mayoría de lo que vemos en el mercado actualmente, los usos mixtos también se vuelven un aliado en cómo mantenernos vigentes, cómo mantener que el proyecto siga siendo relevante, siga estando en el top of mind, por así decirlo, de las personas, y sea donde los inquilinos quieren ir a tener sus oficinas, donde la gente quiera tener su apartamento, ¿verdad? Porque evidentemente, bajo una modalidad de rentas, mantenernos vigentes se vuelve fundamental. Hablamos de vigencia en el tiempo. ¿Cómo trabajan este tipo de características cuando se habla de tendencias tanto en sostenibilidad como tecnológicas como ecológicas? Sabemos de que usted decía que en estos tardan demasiado tiempo comparado a otros proyectos, pero entonces, ¿cómo adaptan este tipo de tendencias para que no queden sin vigencia a medida que avance el proyecto? A mí me gusta, así como decía, que los usos mixtos no son una idea nueva, ¿verdad? Realmente el comportamiento humano, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que comemos, en las que nos encontramos con amigos, en las que disfrutamos del tiempo y el espacio exterior, son atemporales. O sea, realmente sí, puede ser que ahorita tengamos un teléfono que es 20 veces más poderoso de lo que teníamos hace 20 años, pero realmente la forma en la que interactuamos en persona, la forma en la que caminamos, disfrutamos del paisaje, es atemporal y seguirá siendo atemporal. Entonces, una forma muy importante de pensar a largo plazo es entender realmente el comportamiento humano, entender qué motiva a las personas a encontrarse, a disfrutar del espacio, a conectar con otras personas, y esas son cosas que no cambian en el tiempo o cambian muy poco. Entonces, un elemento muy importante es, no podemos simplemente seguir tendencias. O sea, seguir tendencias es tener una mirada cortoplacista, y cuando hablamos de uso mixto estamos hablando de proyectos que van a durar 20, 25 años en desarrollarse. Entonces, no podemos pensar en qué es lo que va a estar de moda en 2 años o en 5 años. Tenemos que entender
cuáles son esos elementos que no cambian, que van a seguir siendo relevantes en 20 o 25 años, y cómo hacemos proyectos que no hipotequen su valor por seguir una moda pasajera, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental, y es entender a las personas, entender qué las motiva, cómo se encuentran en el espacio, cómo dialogan entre sí. Otro elemento muy importante es generar flexibilidad. O sea, la mejor forma de prepararnos al futuro es ser fáciles al cambio. O sea, no podemos generar proyectos, una planificación, un plan maestro, hoy, increíble, pero que realmente no permite el cambio en 10 años cuando el uso residencial, por ejemplo, decayó y hay una demanda de oficinas o al revés. Entonces, cómo planificar para la flexibilidad es fundamental, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que están una al lado de la otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que no cambia? Me permite realmente dejar espacios para lo flexible. Si yo tengo una base sólida, puedo tener elementos que son flexibles. Y eso es un punto fundamental, y es la forma en la que en Gensler desarrollamos este tipo de proyectos, ¿no? Que es pensar en el corto y en el largo plazo a la vez, pensar en la experiencia macro y en la experiencia micro a la vez, ¿verdad? O sea, cómo el proyecto se ve en su conjunto, pero cuál va a ser esa experiencia peatonal que tengo en el espacio. Y eso es lo que hace que un proyecto sea exitoso, ¿verdad? Porque no queremos que sea exitoso únicamente en números y en desarrollo y en costo por metro cuadrado. Si a nivel de experiencia las personas no van a querer estar ahí, y no puede ser un lugar en donde la experiencia sea impresionante y sea, ¿verdad?, una experiencia súper diferenciada, pero a nivel de balance económico no dan los números, ¿no? Entonces, es ese ejercicio de estira y encoge. Y finalmente, con sostenibilidad, lo más importante es tener una mirada más allá y pensar en el ecosistema, como hablábamos antes, cómo el proyecto tributa a la ciudad, cómo el proyecto tributa al manejo de las aguas, al manejo de nuevas herramientas tecnológicas de control de asolamientos. O sea, hay una serie de herramientas que en la firma también buscamos implementar en el futuro y el largo plazo de los proyectos. Varios puntos que quiero rescatar de lo que acaba de mencionar es lo de las modas. Definitivamente estamos en una era donde todo es volátil a nivel de modas y tendencias. Puede estar vigente un tipo de construcción en un año, al año siguiente ya haber sido reemplazado por otro tipo, o también a nivel de diseño. Siento que también en diseño de espacios de interiores va demasiado rápido los colores, tipo de muebles, etcétera. Entonces va cambiando, como usted decía, demasiado rápido, y a veces ya uno no puede ni alcanzar ni la cola de esa tendencia, y lo mejor es construir cosas atemporales. También otra cosa que quiero rescatar es lo que mencionaba acerca de esta flexibilidad. Sabemos de que en el tiempo de que estuvo muy fuerte la pandemia, muchos edificios perdieron su valor por lo mismo, porque no supieron adaptarse a lo que fue, por ejemplo, el teletrabajo, que es algo que ya vino para quedarse. Entonces, ya las oficinas que no estaban adaptadas a este tipo de dinámica o edificios han quedado obsoletas, y en algunos casos es mejor volver a construir ese tipo de edificios porque no han podido ellos volver a rentar o volver a esta dinámica donde ahora el mercado tiene otro tipo de exigencias. Me parece muy importante lo que usted menciona ahorita de la flexibilidad, porque si uno construye con esa base, como ustedes, como Gensler, proponen, es más fácil de que en un futuro, por alguna causa que ajena a este tipo de proyectos, pueda hacer para otra función de la que, digamos, fue construida en un inicio. Sí, y esa flexibilidad, y si volvemos un poquito como al inicio de la conversación, hay un balance, ¿verdad?, entre un acercamiento estratégico, ¿verdad?, en entender qué es lo que realmente importa y poder priorizar. O sea, a la hora de que tenemos un proyecto complejo, con múltiples capas de complejidad a nivel de usos, poblaciones, etcétera, enfrentarnos a esta complejidad o orquestar esa complejidad es un elemento, es un reto. Y la forma en la que nosotros trabajamos esto, y por eso cuando hablabas un poco mi trasfondo como diseñador y estratega, y principalmente desde el lado de estrategia, es poder priorizar, o sea, realmente entender qué es lo que es más importante y en qué cosas en qué verticales, por así decirlo, podemos sumar y hacer estrategias, digamos, o elementos de diseño que nos permitan sumar tanto a la experiencia como a la rentabilidad. O sea, cómo hacemos acciones y somos más intencionales en dónde invertimos el dinero, por así decirlo. O sea, si yo, ¿verdad? Y eso es un ejemplo un poquito simplista, pero muy real, es
la experiencia de un uso mixto está en el podio. O sea, ¿cuál es ese podio comercial? ¿Cuál es ese primer nivel? Ahí es donde está el valor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo traemos, ¿verdad? Un elemento en donde ahí invertamos la mayor cantidad de recursos, de materiales, de esfuerzo? Y sí, eso no quiere decir que los edificios o que las torres, digamos, vayamos a sacrificar la calidad de esos espacios, pero sabemos que podemos tener una inversión un poquito más controlada en estos espacios de los edificios como tal, porque la experiencia del espacio público, la experiencia del podio comercial, realmente es lo que tiene un valor más allá, tanto para los visitantes como para los residentes. Entonces, saber y poder tomar esas decisiones nos ayuda a realmente invertir de forma eficiente, tanto recursos como energía, como tiempo, en proyectos, ¿verdad?, que ya son complejos en sí. Así es, ya para ir finalizando lo que es este podcast del impacto de los proyectos de uso mixto en la ciudad de la región, quisiera preguntarle a Mauricio, a futuro, ¿cuál es el potencial de este tipo de proyectos para revitalizar ciudades y también para mejorar la calidad de vida en la región? Sí, yo debo decir y debo iniciar con ¿verdad?, que los proyectos de uso mixto no son ¿verdad?, una varita mágica y no son la solución a nuestros problemas urbanos, ¿verdad? Evidentemente en Latinoamérica y todas nuestras ciudades tenemos problemas multidimensionales, o sea, sociales, económicos, financieros, culturales, etcétera, que la arquitectura y un proyecto en sí no pueden resolver de forma directa, pero sí hay muchos, y hablando de lo que hablamos al inicio, ¿dónde está la base? Hay muchas de nuestras problemáticas que tienen una base en la interacción social, tienen una base en el fomento de comunidad, tienen una base, por ejemplo, elementos asociados a inseguridad, elementos asociados a violencia, elementos asociados a falta de empatía, ¿verdad?, entre las personas. O sea, tiene mucho que ver con esa separación, ¿verdad?, donde ya la mayoría de nosotros, muchos de nosotros no sabemos quiénes son nuestros vecinos, o no tenemos esos espacios de interacción, con quién es esa persona que está al frente, y eso genera una desconexión social, y eso afecta en muchas áreas. Y los proyectos de uso mixto tienen la posibilidad, a la hora de integrar personas, a la hora de compactar nuestras ciudades, de aumentar esos puntos de fricción, por así decirlo, esos puntos de encuentro de las personas, en donde ya conocemos al vecino que está al frente y sabemos cómo se llama el perrito y sabemos qué les gusta y en qué trabajan y empezamos a generar un sentido de conjunto, de barrio, por así decirlo, que si nos vamos atrás 50, 60 años, tal vez lo teníamos y se perdió por una serie de cosas. Entonces, hablar del uso mixto como un catalizador de comunidades es uno de los principales aportes que puede hacer a nuestros desarrollos urbanos, ¿no? En cómo la gente interactúa más entre ella, cómo sale de su apartamento, de su casa y tiene un café en el frente donde se puede tomar un café el sábado de la mañana y ve a los vecinos que están trabajando o que vienen del trabajo, o cómo conecta con los espacios que vienen a pasear a la mascota, etcétera. Entonces, crear esos espacios de interacción se vuelve fundamental desde aspectos de seguridad, de empatía, de construcción de una vida común. Entonces, eso es uno de esos elementos. Creo que lo otro más importante, y hablar de revitalizar ciudades, tiene que ver con lo que hablábamos de la reducción del tránsito. O sea, evidentemente vivimos atormentados con el tráfico creciente en todos nuestros centros urbanos, y la ciudad no puede seguir creciendo más. O sea, no podemos seguirnos expandiendo porque vamos a seguir complicando la situación, ¿verdad? Entonces, cómo compactar, cómo volver a los centros, cómo revitalizar los espacios subutilizados que tenemos en los centros de ciudades, es una tarea importante que los proyectos de uso mixto pueden traer. O sea, por ejemplo, en el caso de San José, en Costa Rica, el centro urbano, el centro de la capital, tiene una escasez altísima de vivienda. O sea, realmente no hay personas que vivan en el centro. Entonces, ¿cómo traer esos proyectos de vivienda al centro? Reducen la movilidad de las personas. Es más fácil que las personas vivan cerca donde trabajan, o tengan acceso a mejor transporte público a la hora de vivir en el centro. Entonces, todo este tipo de interacciones se vuelven fundamentales para una dinámica de ciudad. Entonces, esas son algunas de las ideas con las que podemos ir cerrando, entendiendo que realmente es un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos el día de hoy. Si tiene alguna conclusión que desee brindar acerca de lo que hemos hablado en este podcast de los proyectos de uso mixto, le cedo la palabra.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio y de parte de nosotros en Gensler siempre es un placer hablar de la experiencia de las personas, de cómo creamos mejores desarrollos inmobiliarios, de cómo construimos una mejor ciudad. Y yo creo que cuando hablamos de uso mixto tenemos que hablar de estrategia, tenemos que hablar de entender a las personas y eso es cuando como diseñadores nuestra forma de trabajo es esa, ¿no? Es crear diseños y espacios para la gente, porque al final de cuentas somos las personas que lo vamos a usar, es las personas que van a tener ese tráfico comercial, ese tráfico de inquilinos, etcétera. Entonces, crear situaciones en donde ganar, ¿verdad? Es el elemento fundamental, es clave para nosotros. Entonces, muchas gracias a ustedes por el espacio y invitarlos a que si tienen algunas preguntas, algunas otras cosas, igual se acerquen a nosotros y con todo gusto seguimos conversando. Así es, siempre recomendando acudir a expertos como Gensler y agradezco a Mauricio Tarola, director de estudio de uso mixto y centro comercial en Gensler, Costa Rica, por el espacio brindado el día de hoy. Así que cualquier consulta directamente con él pueden contactarlo y nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias, Mauricio, y hasta la próxima.